Jesús es sentenciado a muerte. Luego tenemos en el libro de Marcos, capítulo 15, el verso 6 hasta el 20. Luego tenemos Lucas, capítulo 23, el verso 11 hasta el 25. Y luego tenemos San Juan, capítulo 18. San Juan cubre capítulo 18 hasta el capítulo 19 y el verso 16. Un poco extenso lo de Juan. Y ustedes, hermanos, tienen que saber la riqueza que envuelve estos 4 evangelistas hablándonos de la muerte de Jesús. Estos 4 evangelistas o estos 4 evangelios ocupándose de la realidad de un acontecimiento que marcó el antes y el después de la historia de la humanidad. Así que nosotros quizás no vamos a leer toda la escritura, en parte de la escritura vamos a estar ocupándonos, porque si lo vamos a leer todo, entonces vamos a ver que nuestro tiempo de repente va a quedar muy, pero muy resumido. Entonces, crucifixión, ¿por qué la cruz? Nos preguntamos. ¿Por qué Jesús tenía que padecer tanto y por qué tenía que morir? Permítanme dar un poco más de introducción al respecto y luego ya nos vamos con nuestros panelistas, porque yo cuando era niño me preguntaba sobre este asunto, y la Semana Santa para mí era algo muy, desde pequeño yo recuerdo, en serio les digo, era algo muy, muy especial para mí, en serio, y siempre procuraba de pensar un poco en la obra de Jesús en la cruz, pero me enseñaban como algo histórico. No me enseñaban como algo real del presente y que esto se tenía que aplicar a mi vida, sino que más bien es recordarlo, irte a la capilla, llevar una vela, prenderlo allí y ya está, confesar tus pecados quizás y ya está, ¿verdad? Pero cuando vine al Señor yo comprendí que esto tiene que ser recibido más que una historia, más que un evento religioso, sino algo del presente, del momento, ¿ok? Entonces hoy sería lo mismo que estaremos compartiendo juntos. Tiene que ser un presente continuo, la muerte de Jesús en la cruz por ti y por mí, pues esto trae, hermanos, un cumplimiento de la escritura, como por ejemplo, Jesús compartiendo la mesa, la cena con sus discípulos, les dijo: haced esto en memoria de mí. Así que todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Entonces, vamos un poco a la historia, vamos un poco al origen, vamos a hablar de la cruz, ¿ok? Porque los objetos utilizados para la crucifixión era la tortura, era la cruz que al principio constituía solamente un palo de forma vertical y luego lo perfeccionaron y lo pusieron también de forma horizontal. Entonces, así sucesivamente vamos a ir comprendiendo y compartiendo todo esto. Así que los panelistas están allí, ustedes tienen un poco de datos al respecto que querrán ya nomás hablar para los que están conectados, y animamos a que compartan en sus muros para que esto siga siendo conocido todavía lo que estamos haciendo. Amén. Francisco, hermana Estela, uno de los dos. ¿Puedo hablar ya? ¿Sí? Sí, adelante. Bueno, estábamos mencionando el castigo de la cruz, desde dónde o cómo surgió esto en aquel entonces, ¿verdad? Y tenemos que los asirios usaban este tipo de castigo. Después los fenicios y los cartagineses llevaron esto a Roma. Y tenemos entendido también que los romanos no usaban este tipo de castigo para con un ciudadano romano. Así que por eso fue tan importante aquella vez que Pablo dijo: están pegando a un romano. O sea, esto no se permitía ahí. Y era realmente la crucifixión estaba rodeada de muchísimo sadismo, muchísimo, porque
previo a la cruz había también torturas y muchas. Voy a dejar después a mi hermano también que hable sobre eso. Aquello con lo que le flagelaban era algo terrible. Así que bueno, desde ahí entonces tenemos el tema de la cruz, y como bien decías, pastor, no era una cruz propiamente lo que tenía que transportar la persona que iba a ser crucificada, sino más bien una viga de madera que pesaba entre 70 a 100 kilos aproximadamente. O sea que encima de todas las llagas que se le había producido con esa flagelación, tenían que estar transportando ese palo. Sí, sí. ¿Tenés un dato, hermana Estela, de cuántos aproximadamente data eso antes de Cristo? En el siglo VI antes de Cristo. Ya los asirios lo practicaban. Sí, en el siglo VI antes de Cristo. Sí. Y ¿saben lo que le encantaba hacer a los asirios? Ellos eran muy, ¿cómo puedo explicarles? Pero muy horrendos. Eran gentes muy malas, muy temerosas. Y se encargaban de poner el cráneo de sus enemigos por la punta de este palo, por la punta de este palo, y lo levantaban en la entrada de la ciudad, en la entrada de la ciudad. Y a Jonás le tocó ir a predicar en ese lugar, y bueno, por algo Jonás no quería irse en Nínive, porque todo este sector representaba a los asirios, y lo que Jonás quería era que los ninivitas desaparecieran por la crueldad que representaban, ¿verdad? Y se dice que al llegar a la ciudad de Nínive, o sea que había cráneos por puntas de palos desde la entrada de la ciudad, y así era recibido, ¿verdad? O sea que el mensaje era otra cosa. Bueno, tu cabeza podría estar aquí si intentas algo fuera de lugar. Un mensaje así terrorífico, de susto. Y bueno, pero luego lo fueron perfeccionando ellos. Francisco, ¿vos querés decir algo al respecto? Más que nada, ¿verdad? Para que podamos tener una imagen, ¿verdad?, de lo que se está hablando, es llevar en cuenta lo que este actor Mel Gibson llegó a mostrar, ¿verdad?, con esa película. No llega ni a vislumbrar ni siquiera lo más mínimo que habrá sido, ¿verdad?, realmente el castigo que Cristo sufrió. Y una cosa que deberíamos de entender también con respecto a lo que él pasó, ¿verdad?, con ese castigo, es que con respecto al significado que conlleva eso. Porque nosotros vemos en el Antiguo Testamento de que había un chivo expiatorio que era golpeado y era llevado, era soltado, ¿verdad? Se le soltaba y se le llevaba al desierto. Y toda esa tipificación, ¿verdad?, que vemos en el Antiguo Testamento, vemos cumplida, ¿verdad?, en el Señor Jesucristo a través de los sufrimientos que pasó. Y no solamente eso, sino está el cumplimiento de la profecía de lo que Isaías habla acerca del siervo sufriente. Y yo creo que dentro de lo que podemos entender, ¿verdad?, de que Dios es un Dios soberano y que todo está bajo su control, bajo su dominio. Él pudo disponer, ¿verdad?, de los romanos para que pueda ser ejecutado esta parte de la profecía. Así como en otros momentos, ¿verdad?, de la historia, Él pudo disponer de personas impías para que puedan ejecutar lo que es el plan de Dios. Así como le vemos a un Nabucodonosor, ¿verdad?, a un rey tan cruel, ¿verdad?, siendo instrumento de Dios. Y así también vemos, ¿verdad?, la crueldad que desplegaron los romanos, ¿verdad?, al castigar a nuestro Señor. Y es eso. Amén. Amén. Bueno, partiendo un poco entonces del origen,
Francisco nos está hablando de lo que los romanos llegaron a perfeccionar, porque ellos ya lo perfeccionaron. Añadieron las torturas. Y uno de nuestros evangelistas del Antiguo Testamento es Isaías. Isaías nos habla, pero tan puntualmente, del siervo sufriente. Y quizás todavía no existía la idea de una cruz en aquel entonces, pero él ya pudo verlo dentro de una profecía, dentro de una visión de lo que iba a acontecer con nuestro amado Jesús, para traer más que nada a cada uno de nosotros la redención que necesitábamos los seres humanos, que para la eternidad nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Jesús se encargó en la cruz de romper ese impedimento que teníamos. Vamos a descubrirlo un poco más adelante. Pero ahora nos estamos concentrando en esto que representó la cruz. La cruz data entonces aproximadamente desde el siglo V antes de Cristo, VI, y luego venía avanzando. Los romanos lo perfeccionaron. Se dice que un romano podría ser crucificado, pero si solamente le daba el César la orden. Si no, no podía. O sea que sí, a un romano cruel le tocaba también la crucifixión, pero solamente si el César podía, o sea que daba ese ok. Pero ellos estaban prácticamente libres de esto, y esta sentencia se le daba a hombres crueles, hombres muy malvados, o a alguien a quien los romanos no le amaban, ¿verdad? O sea, que quería verle sufrir y morir, y entonces ahí daban la sentencia. Bueno, viniendo un poco a la parte bíblica, vemos que la cruz era una de las, de las partes más horrorosas y el momento más cruel de que el ser humano podía venir para experimentar la muerte. Y también podemos hablar de lo que representaba la tortura antes de ir a la cruz. Y lo que Francisco dijo hace rato, yo leí en una ocasión al respecto de lo que es la película de Mel Gibson, y dice que ellos prepararon el guión, procuraron acercarse a lo más posible, como fue, lo más cercano posible de lo que verdaderamente sufrió Jesús, y presentaron a una autoridad papal, y esta autoridad les dijo: no, ustedes no van a mostrar esto, no pueden mostrar esto, porque la gente caería desmayado cuando ven. No pueden, pero sí les permitió lo más superficial mostrar, ¿verdad?, en esta película. Y mire que sinceramente es un poco fuerte. Si uno no tiene la escritura de por medio consigo, puede resultarle muy asustador todo lo que pasa. Pero cuando uno es amigo de la escritura, no pasa por allí. Así que recibimos en este momento un poco más de información de lo que era la tortura antes de la crucifixión. Yo no sé si ustedes tienen algún dato por ahí, hermana Estela, Francisco, Sí. O tal vez los que nos están mostrando un poco, o sea, que los que van mensajeando allá en el Facebook pueden también ir compartiendo un poco lo que tiene como información. Amén. Amén. Sí, yo tengo el tema de los látigos. No era un látigo como podemos pensar hoy, que normalmente es un palo con algunas tiras de cuero, lo que yo conozco por ahora en esta época, digamos, ¿verdad? Lo que era es era de mango pequeño, cortito, que uno podía así tomarlo, y tenía muchas cadenas
colgando, y al terminar esas cadenas tenía como unas bolitas de metal, y algunos también tenían espinas de los huesos de animales. O sea que todo eso se hincaba y todo eso golpeaba y lastimaba muchísimo. No me acuerdo la palabra, pero de ahí viene el tema del flagelo o flagelarse, porque así era el nombre. Estoy todavía. Ah, bueno. Y bueno, se supone que Jesús recibió 2 torturas, se supone. Una de parte de Pilato y otra, digamos, lo que era previo a la crucifixión. O sea que se lo llevó por partida doble, es lo que se cree. Sí, así mismo es. También que se le daban 13 en la espalda y 13 en cada lado de la espalda. 13 latigazos en el tórax y 13 a cada lado de la espalda, sumando así los 39, ¿verdad? Que los 39 latigazos que se le dieron a Jesús. Sí. 40 menos 1. Exacto. Francisco. En realidad, pastor, netamente de lo que fue el castigo yo no recabé nada, pero sí con respecto a una controversia que se suscita normalmente con respecto a la crucifixión, ¿verdad? La cuestión de que si el clavo fue puesto en la palma o entre las muñecas. Esa cuestión, por ejemplo, pastor, se puede entender de que no puede ser en la palma. Por el hecho de que ahora, por ejemplo, con respecto a lo que la anatomía nos enseña, ¿verdad? Los huesos de la mano están muy cerca. Si fuese en la palma, que los clavos fueran puestos, ¿verdad? Ahí se le hubiese quebrado algún hueso o se le hubiese fracturado algún hueso. Y entonces podríamos decir, ¿verdad?, que él no estaría cumpliendo los requisitos, ¿verdad?, como el Cordero. ¿Por qué? Porque la profecía de Isaías creo que habla, si mal no recuerdo, no sé si me estoy equivocando de profeta, ¿verdad?, de que ningún hueso suyo fue quebrantado. Y una de las cuestiones de que se levanta en controversia, ¿verdad?, de que si fue en la palma o si fue en la mano, acá en el lado de la muñeca. ¿Por qué se dice eso, verdad, pastor? Porque en la Biblia dice en que mostró su herida, ¿verdad?, en la mano y en los pies y en el costado, ¿verdad? Ahora, si vos mostrás tu mano, ¿verdad?, por ejemplo aquí, cuando él dijo que mostró su herida, vos no solamente mostrás tu mano, vos mostrás todo tu brazo. Y ahora en ese sentido, por ejemplo, se levanta esa controversia. Y yo creo que de este punto podemos mirar, ¿verdad? Con la información que nos ofrece la anatomía, es de que no pudo ser la palma donde estuvo clavados los clavos, por el hecho de que nosotros tenemos huesos aquí. Y si fue perforado por el clavo, que también, o sea, en donde te claven, ¿verdad?, va a ser muy doloroso. Pero si fue en la palma, yo creo que ahí se estaría anulando una de las profecías con respecto a lo que sería el Mesías. Y es eso, pues. Bueno, vos, ¿qué tenés para decir? Bueno, verdaderamente yo creo que conociéndole al Señor ahora, que como nosotros somos cristianos, como dijo mi esposo, antes en la Semana Santa celebrábamos por pura religiosidad y pasaba todo y ya volvíamos a lo que es nuestra vida normal, pero conociéndole al Señor y conociendo estas historias, conociendo su palabra, yo creo que tenemos una óptica diferente de lo que fue el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y hoy podemos, no sé, recordar, tener un recordatorio de todo lo que Él ha pasado, ¿verdad? Y, por ejemplo, recordamos, estamos también hablando de lo que es la película de Mel Gibson, ¿verdad?
que en realidad es muy fuerte, pero es uno de los que es más acertado públicamente es esa película, ¿verdad? Y verdaderamente ahí he visto algunos comentarios que algunos dicen, yo nunca puedo llegar a ver todo por lo fuerte que es, pero verdaderamente esa es la realidad, lo más cercano a la realidad que Cristo pasó por nosotros. Ahora, ¿cómo y cuándo verdaderamente nosotros damos valor a eso? Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y Él nos revela. Eso entonces, solamente a través de eso podemos nosotros valorar verdaderamente lo que Cristo sufrió por nosotros. Porque uno puede sentarse a ver esa película, llorar, asustarse, de todo, pero no sé, tener remordimiento tal vez, pero cuando no está ahí el Espíritu Santo, después pasa y todo sigue otra vez en la normalidad. Pero yo creo, hermanos, que cuando el Espíritu Santo está verdaderamente en nuestras vidas, es ahí donde damos valor y es diferente y va a ser diferente nuestra forma de vivir por el sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros. Amén. Tenemos algunos comentarios acá, dice, bueno, varios son los que envían sus saludos, sus deseos de bendición. El comentario al respecto que estamos recibiendo dice una persona, la palabra flagelo deriva del latín flagelium, diminutivo de flagrum, que significa látigo ligero. El flage es usado en prácticas de flagelación que pueden atender a diversas causas, o sea, de corrección disciplinaria, como cuando es aplicado de padres a hijos, autofligida por motivos religiosos, cuando es empleada con fines penitenciales, dice, o actos de tortura. Por extensión, flagelo también se refiere a cualquier cosa que causa dolor o pena, una culminación o aflicción, ¿verdad? Bueno, una calamidad. Bueno, otro dice, yo leí, respecto a lo que Francisco está compartiendo, dice, yo leí que era de la muñeca, o no sé cómo se dice, porque ni un hueso fue quebrantado. Perdón si me equivoco, dice, ¿verdad? Y así, envía también sus comentarios al otro lado, siempre va a ser muy interesante de lo que estamos hablando. Bueno, la tortura de antes de que vaya a la cruz nuestro amado Jesús, se registra también las burlas, ¿verdad? Las burlas, se registra también lo horroroso que es, hermanos, recibir esas palabras que penetran el corazón. Y la Biblia también habla de los golpes que él recibía. Si bien la hermana Estela dijo 2 torturas, yo pienso que fue 3, porque los sacerdotes le arrestaron, o sea que la turba que se fue le arrestaron y le llevaron, y ya muchísimo fue golpeado él allí. Cuando fue presentado otra vez con los, en este caso en el Sanedrín, con los mandamases allí, otra vez fue torturado, fue golpeado. Y lo tercero que le tocó sufrir sería ya lo que corresponde a la crucifixión. ¿Ok? Alguien está compartiendo y dice también le llevó 5 años de investigación a Mel Gibson para hacer la película. Sí, gracias por el aporte. Hermana Estela, ¿vos querías decir algo? Sí, quería decir, pastor, que a propósito de los 39 latigazos, si bien no soy doctora y no puedo asegurar esto que voy a decir, pero se dice que la base de todas las patologías serían 39. Todas las patologías que después se derivan en una cosa y en otra, serían 39. Y por esa razón se entiende mejor lo que decía Isaías, por tus llagas fuimos nosotros curados. Como diciendo, gracias a esos 39 latigazos, digamos, ahí llevaste vos, todas nuestras enfermedades se fueron en la cruz del Calvario. Bueno, y también si quieres puedo hablar de la corona de espina, o todavía no llegamos ahí.
Bueno, podés aportar Sí. lo que tenés para ir ya. Sí, se supone que esa noche hacía frío y se había arrimado ahí para que los soldados no pasen frío, para hacer un fuego, qué sé yo, unos cuantos arbustos, entre los cuales había una planta que hasta hoy nosotros le llamamos espina de Cristo, no sé el nombre correcto, ¿verdad? Pero que tenía muchísimas espinas. Y se habla de una corona tejida o entretejida, quiere decir que no era solo una vuelta alrededor de la cabeza, ¿verdad? Que se supone que Cristo tenía, o sea, que Jesús tenía 1,80 m, entonces este perímetro es de 55 centímetros, no era una vuelta sola, era entretejido. Dice, si cada una de esas ramas tenía 110 espinas que se calculaban, no se sabía si era de a 3 el entretejido o de a 6, así que habría que multiplicar. Todas esas espinas estaban siendo clavadas en su cabeza, en una zona muy vascularizada, una zona llena de arterias y venas ahí, ¿verdad? O sea que tenía una hemorragia masiva a nivel cerebral, era algo terrible. Y eso acompañado de la burla de los soldados, ¿no? No dice el que es rey, bueno, pues entonces vamos a ponerle su corona y vamos a vestirlo como tal y arrodillarnos delante de él. Eso fue también otra tortura, las burlas, el bullying, diríamos hoy. Ok, sí. Bueno, estamos ya hablando entonces de lo que era la escena de la tortura, para poner un poco en un orden, así como estamos tocándolo. El origen de la cruz, la perfección que le dieron los romanos y la aplicación a Jesús como el malhechor, digamos que podemos ver en la escritura eso, y las torturas al cual también fueron sometidos, o sea que Jesús fue sometido. 40 azotes menos 1 es muy fuerte. También ya tocamos la corona de espina, las burlas, esas palabras que son muy fuertes. También los estupos, dice la Biblia. Él fue escupido, él fue golpeado, escupido, maldecido, aguantó todo eso a medida que avanzaba hacia el Gólgota, ¿verdad? Bueno, Francisco tocó un tema que siempre sale a lo que sería una manera de querer saber si fue en la palma de la mano o en la muñeca que recibió los clavos nuestro amado Jesús. Bueno, yo siempre digo que lo más importante es que Él fue crucificado por ti y por mí. Y ciertamente la ciencia en su avance ha descubierto partes importantes del cuerpo, diciendo que si fue clavado en la palma de la mano, posiblemente esto no aguantaría su peso allá en la cruz. Pero de repente también nosotros vemos algunas sogas colgadas por el antebrazo, por la muñeca y cosas así. Alguien lo va perfeccionando para que el clavo esté en la cruz, para que el clavo esté en la palma de la mano. Pero quisiera yo decir nomás que siempre es un tema que nosotros vamos a seguir recibiendo como información, y Francisco nos compartió que él cree que fue en la muñeca, ¿verdad? Fue en la muñeca que recibió los clavos. Y bueno, entonces la escritura nos habla a nosotros que vamos a ver las manos de Jesús, los pies de Jesús en el cielo. Bueno, yo creo que allí, su costado, sus manos, sus pies, y pienso que allí nosotros vamos a refutar toda, no digo que sea confusión, ¿verdad? No creo que sea una confusión, sino una información así segura y bien acertada. Pero el punto, como les estoy diciendo, es que, hermanos míos, yo también escuché en una ocasión decir a alguien, yo no sé si fue en la palma de la mano o en la muñeca, pero una cosa sé, quien le sostuvo allí en la cruz fue el amor que nos tenía a cada uno de nosotros. No importa en qué parte le hayan puesto el clavo, los clavos, quien lo sostuvo en la cruz fue el amor que nos tuvo a cada uno de nosotros. Pero
gracias a Dios que estamos compartiendo así. Gracias, Francisco, por el aporte. Acá tenemos algunas informaciones que dice, está hablando de Barrabás, alguien, ¿sí? Sí, Barrabás, Marcos 15, 6 al 20. Otro dice, otro dato, pastor, con respecto a la película La Pasión de Cristo, es que dicen que el actor que protagonizó el papel de Jesús pidió ser flagelado realmente y que al primer golpe se desmayó del dolor. Es posible. Bueno, dice el mismo que leí, ¿verdad? Otra información, creo que tengo un poco más arriba. A ver, dale, lee nomás. Bendiciones. Yo creo que lo más difícil para Jesús habrá sido que, teniendo la verdad, lo callaba ante las burlas en el momento de la crucifixión. Teniendo el poder de hacer descender una legión de ángeles, no lo hizo. Pudiendo bajar de esa cruz como se lo pedían, no lo hizo por amor a nosotros. O sea que también lo que vemos aquí, que Cristo no solamente pasó torturas físicas, emocionales, sentimentales, porque prácticamente sus sentimientos, ¿qué habrá pasado por sus emociones, sus sentimientos cuando era escupido, cuando era abofeteado? Prácticamente es él en todas las áreas de su ser, fue prácticamente alcanzado. Entonces, él prácticamente pasó todo eso por amor a nosotros. Bueno, ok, ahora la crucifixión, estamos hablando, era muy terrible, muy doloroso, muy sufriente. Y como está diciendo el comentario allí, este hombre que pidió ser flagelado una sola vez y desmayó, vamos a mirar un poco, aparte del sufrimiento, aparte de todo lo que representaba las torturas y la vía dolorosa, cuán fuerte era nuestro Señor, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes del otro lado? ¿Cuán resistente era nuestro amado Jesús con todo lo que estaba recibiendo ya? A partir de la traición, ¿verdad? A partir de la traición. Ayer nosotros estuvimos hablando un poco de eso y ustedes saben, hermanos, que uno que sufre traición experimenta un sistema inmunológico vulnerable a cualquier cosa. En serio les digo, vulnerable a cualquier cosa. Esta persona, diríamos nosotros, puede ser alcanzado ya por lo más mínimo, por lo más mínimo que puede derrumbarle completamente. Y la palabra decepción queda corto al respecto, porque uno muy fácilmente puede decidir en terminar con su propia vida a partir de una traición o responder con venganza, con ira. Pero nuestro amado Jesús, sabemos que él en Getsemaní se preparó para recibir estas clases de, digamos, de experiencias o de realidades. En Getsemaní nosotros le vemos a luchar con el mismísimo diablo, y toda esa presión que recibía allá le resultó ser una gran fortaleza, que al levantarse, al encontrarse con Judas, ella estaba en serio fuerte para recibir ese golpe. Ok, entonces miremos un poco de ese lado, nuestro guerrero, nuestro caballero de la cruz, ¿verdad? Recibiendo todo ese golpe y resistiendo él, hermano, en todo ese proceso. 40 azotes menos uno, las burlas, los golpes, el rechazo, la soledad, porque ninguno de sus discípulos le acompañó. Y yo tengo que decir otra vez que las mujeres son mucho más fuertes que los hombres.
en cierta forma, porque algunas mujeres sí le seguían a Jesús, por lo menos de lejos le miraba cómo él estaba siendo colgado en la cruz. Las mujeres lo hacían. ¿Y dónde están los discípulos? Aquellos quienes él enseñó, aquellos que él estaba allí de día y de noche, discipulando, no estaban, pero las mujeres sí. Entonces él allá, hermanos, recibiendo todo eso y cuán fuerte verdaderamente era. Es muy humano como nosotros, ¿verdad? Ese es otro punto también controversial a veces, pero ¿será que Jesús no portaba un cuerpo sobrenatural y así pudo haber resistido tanto? No, hermanos queridos, no. Él tenía un cuerpo tal y cual como vos y yo lo tenemos. Pero sí, la gran diferencia es que este cuerpo, hermanos míos, era tan puro. Este cuerpo era pero tan consagrado a Dios. No era contaminado. En serio, la Biblia dice que Él se hizo pecado por nosotros. Él no tenía pecado en sí. Todo esto conlleva, hermanos, a verle a un Jesús verdaderamente fuerte y fuertísimo, que así nomás la muerte no iba a poder con Él. Así nomás. Y tenía que pasar todo lo descrito en Isaías capítulo 53, por ejemplo, que nos habla, hermanos, perdón, 52, 13 en adelante ya nos habla el libro de Isaías esto. Y yo siempre admiro esta parte de nuestro Jesús, ¿verdad? Qué fuerte, amado Jesús, que verdaderamente sentías en ese momento cuando recibías esos azotes. Y Hebreos capítulo 12, el verso 1 y 2, creo que nos da un pequeño aporte o vislumbra un poco, vamos, lo que Jesús sentía cuando fue puesto la cruz delante de él. Dice que por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. O sea que Jesús no estaba muy concentrado, digamos, o quizás muy concentrado en todo lo que pasaba, pero su mayor placer estaba en lo que iba a pasar después de esto. Amén. ¿Ok? Entonces, a ver, tenemos algunos comentarios aquí que nos van llegando. Adrián dice, hermano, el actor Jim Cazal se convirtió después de hacer la película y dice que experimentó cosas sobrenaturales durante la filmación. Y será. Sí, será. Pastor, en la mano le clavaron porque a Tomás le dijo, toca mis manos. Bueno, amén. Dice, pastor, uno de los soldados era ciego y con la sangre derramada de Jesús desde la cruz fue sanado. ¿Es verdad? Dice alguien. Bueno, eso no encontramos en la escritura, no encontramos en la Biblia eso. Pero quién sabe lo que habrá acontecido todo después, ¿verdad? Con lo que fue el momento allá. Y otro dice, él soportó todo el dolor por cada uno de nosotros. Sí, así es. La cruz, la forma más dolorosa y degradante, se convirtió en medio por el cual Jesús llevó a cabo el sacrificio expiatorio por los pecados de la humanidad. También se transformó en símbolo del sacrificio del yo en el discipulado y la muerte del yo al mundo. Bueno, aquí está otra aportando, dice, nunca podremos dimensionar el dolor que Jesús sintió en la cruz. Nuestro Señor era tan fuerte para soportar no solo el dolor físico, también el rechazo de muchos en ese mundo, que en ese mundo Él resistió tanto por amor a todos nosotros. Amén. Exactamente. Varón experimentado en dolores, dice Jesús, o sea, el profeta Isaías dice, por Cristo Jesús esto. Amén. Bueno, entonces así vamos con los comentarios. ¿Vos querés decir algo? Quiero responder un poco a la persona que hizo la pregunta sobre el soldado ciego. Bueno, en primer lugar yo creo que, no sé, medio que no cuadra que un soldado sea ciego, ¿verdad? Pero dice aquí
San Juan 19:34, para corroborar bien a esa persona que preguntó. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Nada más que eso dice la Biblia. No habla de que era ciego, de que vio. No, seguramente eso ya se inventó nomás ya después, pero no lo encontramos en la Biblia. Entonces eso nomás quería aclararle a la persona. Ok, bueno, muy rápido va pasando nuestro tiempo, así que vamos a ir a otro punto. La escena desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Dice que fueron las horas donde más Dios invirtió su pasión en la persona de Jesús para redimir a la humanidad. Hermana Estela, ¿vos querías decir algo? Quería mencionar a propósito de la fortaleza de Jesús, no solamente su fortaleza física, sino el compromiso con su misión. Dice en San Juan 12:27, dice, cuando él anunciaba su muerte, dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Incluso en un momento vemos que Pedro trató de reconvenirle de que no pase por eso, ¿verdad? Y él le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no tienes la mira en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. O sea que, digo, él estaba firme en lo que vino a hacer, y eso también supongo que pesó mucho a la hora de soportar todo lo que soportó. Amén, amén. Bueno, ya yéndonos, gracias, hermana Estela, y tocando un poco este tema desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y 6 horas allá arriba, Jesús emitió varias veces palabras desde la cruz. Como cuando dice que cuando le estaban clavando, él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y otras cosas más que él dijo. Estos dos que estaban al lado de él, uno a la derecha y otro a la izquierda, dice que son representaciones de la actitud del hombre hacia Dios, aún estando a la puerta de la muerte. Uno puede arrepentirse y reconocer a Jesús, y otro aún seguir burlándose y morir en esa condición. Y Francisco, ¿vos tenés algunos aportes por allí, por si acaso, alguna opinión al respecto? Sí, pastor. Con respecto justamente a lo que conlleva esto último que dijiste, ¿verdad? De lo que pasó en estas horas, ¿verdad? Habías dicho, ¿verdad?, que fue en los momentos en que Dios más invirtió su tiempo y su pasión en Cristo, ¿verdad? Ahora, para entender eso, pastor, hay que entender lo que pasó en el Getsemaní. Si nosotros entendemos eso, podremos entender realmente que los sufrimientos físicos en comparación a lo que pasó en el Getsemaní y en los últimos momentos en la cruz no se compara con nada. ¿Por qué digo esto? Si vemos en el Salmo 5, en esta versión que yo tengo, en el Salmo 5, el versículo 4 dice, porque tú, oh Dios, no te agradas de la iniquidad, y el mal no habitará contigo. Bueno, nosotros entendemos que Jesucristo se hizo pecado por nosotros, ¿verdad? Si nosotros nos vamos a Mateo capítulo 26 y leo en el versículo 39 dice, retirándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú.
Si nosotros entendemos una cosa de que a qué se refiere con copa, nosotros entendemos que mayormente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la palabra copa siempre se refería al juicio de Dios sobre una nación, sobre un pueblo o sobre una persona. ¿Qué estaba diciendo Jesucristo en el momento de Getsemaní? Que si era posible que pasara de que Él no tomara esa copa de ira que es de Dios, que nosotros merecíamos. O sea que en el momento en que todos nuestros pecados fueron puestos en Jesucristo, en estas horas que estabas diciendo, pastor, en las palabras más fuertes que Jesucristo pudo llegar a decir, yo creo que fueron que Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En todo momento en que un judío clamaba a Dios, Dios respondía. Si le vemos al pueblo de Israel en Egipto, clamó a Dios, Dios le salvó, ¿verdad? Si vemos en el momento del cautiverio, también clamaron a Dios y fueron salvados. Pero en el momento en que su hijo clamó, Dios apartó su rostro. Porque en ese momento, en esas horas que estabas hablando, pastor, en ese trayecto, estaba produciéndose el juicio por los pecados en Cristo Jesús. Y fueron horas tan increíbles que la Biblia señala que hubo oscuridad en toda la tierra. Imagínense el dolor de Jesucristo en el Getsemaní, al saber lo que Él iba a pasar, el separarse de Dios. Nosotros entendemos que ellos, como ser trinitario, vivían en un estado de santidad, en un estado de pureza. Y en el momento en que el pecado fue puesto en su cuerpo, el rostro de su Padre fue ocultado de Él. Es lo que enseña también cuando nosotros muchas veces leemos acerca de la bendición sacerdotal, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Y en esta ocasión el rostro de Dios fue ocultado a su Hijo. Por eso Él exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y yo creo que dentro de todo lo que estamos hablando, dentro de mi punto de vista, lo más importante que podemos mirar es este momento, el momento del Getsemaní y el momento del último suspiro de Jesucristo, de las últimas palabras. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y nosotros sabemos por qué le desamparó. Porque Él llevó mis pecados y tus pecados. Y ahí fue cumplido lo que Hebreos nos enseña. Que era necesario tener un sumo sacerdote conforme a la semejanza del Melquisedec. Sin mancha, sin tacha, sin pecado, puro. Y en Hebreos entendemos de que Jesucristo presentó su sangre al Padre una sola vez por los sacrificios. Y también nos enseña Juan que tenemos a un sumo, en Hebreos nos enseña que tenemos un sumo sacerdote, ¿verdad? Que está sobre la casa de Dios, que puede interceder, o sea, en Juan nos enseña que puede interceder por nosotros. Tenemos un sumo sacerdote que pudo hacer lo que otros hombres nunca pudo hacer, porque Él era sin mancha y sin tacha. Y si entendemos lo que realmente significa el Getsemaní y las últimas palabras de Jesucristo, podemos entender realmente lo que se estaba cumpliendo, lo que, aparte de los sufrimientos, que sí son sufrimientos que ninguno de los seres humanos podríamos sobrellevar,
porque fueron atroces en todos los sentidos. Y entender eso, yo creo que es muy importante para lo que estamos recordando. Y no solamente esta semana, no solamente estos días, sino que deberíamos de llevar, ¿verdad?, este conocimiento siempre, de lo que realmente Él hizo, de lo que realmente significó, ¿verdad?, el Getsemaní, lo que significó la cruz y su sacrificio. Amén. Amén. Francisco, gracias. Sí, tremendo. En serio, estos son, digamos, núcleos o partes muy profundas del corazón de nuestro Salvador. Y hablar así de esta forma hace que nosotros, en serio, tengamos una reflexión diferente sobre este momento. Yo estoy sintiendo la presencia de Dios aquí ahora, hermanos míos, porque no sé a dónde iría a parar el alma hablando de nuestro amado Jesús y todo lo que hizo por ti y por mí. Y una reflexión profunda así hace que nuestro espíritu, hermano, se constriña en nuestro interior y clame a Dios y diga a Dios gracias por ese amor tan perfecto. Y Francisco tocó un tema que yo quisiera también aportar brevemente. El juicio que él estaba recibiendo era sobre el pecado, ¿verdad? Y yo más que nada una frase nomás quiero compartir así. Macintosh, un material que nosotros usamos para el discipulado cristocéntrico, habla lo siguiente. Si Dios quitó su rostro para no mirar aquello que ni siquiera podía vislumbrar un instante, era llamado pecado, y si Dios mismo hizo eso, entonces yo no sé qué cosa es el pecado. Si ni siquiera Dios quiere mirarlo, quiere contemplarlo, quiere observarlo, no sé cómo explicar qué es el pecado. Pero el punto es que nos da a entender, hermano, una cosa tan horrorosa para Dios, tan fea, tan malvada, pero que Cristo Jesús le dio sentencia. El pecado tiene a su séquito, que se llama la muerte. Está también Satanás de por medio. Y aquí nomás yo quiero leer con ustedes en el verso 54 de 1 Corintios capítulo 15. Dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es la muerte en victoria. Entonces, Francisco, con lo que vos estás diciendo es algo muy, digamos, acertado. Jesús estaba bebiendo la copa que él sabía que iba a beber, pero que iba a poner fin también a todo aquello que, digamos, impedía al hombre poder acceder a la presencia de Dios a través de esta sangre preciosa que él mismo presentó. Y yo quiero leer un poco aquí un comentario que tengo acerca de la oscuridad. Dice: durante 3 horas la naturaleza escondió el rostro avergonzado de la maldad indecible de los hombres. Quizás también haya querido expresar su simpatía para con el Hijo de Dios en su lucha final con los poderes infernales. Dios puede haber querido que la oscuridad fuese el duelo simbólico de la creación sobre Jesús mientras él padecía los dolores expiatorios por los perdidos. Jesús expiró a la hora exacta en que se sacrificaban los corderos pascuales en el templo. Interesante, ¿verdad? Bueno, hablando un poco aquí otra vez por lo que estamos diciendo, y sí, hermano, tener de presente continuo esto en cada uno de nosotros, lo que Jesús realmente sufrió, y leer de tanto en tanto, siquiera una vez por semana, lo que Jesús pasó en Getsemaní, ciertamente nuestro espíritu se va a mantener activo de continuo por la gran obra de Jesús por ti y por mí.
No venir cuando es Semana Santa nomás y poder y leerlo ahí nomás y qué gusto. No, hermanos, es ir semana tras semana y descubrir el gran corazón del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en aquel entonces. Amén. Bueno, por último, yo quisiera tocar con ustedes ya para terminar este tiempo, hermanos, sobre la sangre y el agua. La sangre y el agua que nosotros leemos que cuando Jesús recibió la lanza en el costado, fue traspasado completamente y ya se pudo registrar que él solo despedía, hermanos míos, sangre y agua. ¿Y por qué? ¿No? ¿Por qué? Quiero leerles otra vez este comentario que tengo aquí y dice así. Esto encontramos en Juan 19, 33 y 34. Jesús ya estaba muerto cuando la lanza traspasó su costado, después de haber estado sobre la cruz 6 horas. Algunas autoridades médicas han declarado que el caso de la ruptura del corazón, y en tal caso solamente la sangre se deposita en el pericardio, el tejido que rodea las paredes del corazón, y se deriva en una especie de coágulo sanguinolento y un suero acuoso. Si esto es así, entonces la causa física inmediata de la muerte de Jesús fue la ruptura del corazón. Bajo el intenso dolor físico y la presión vehemente de la sangre, su corazón estalló. Oh, aleluya. Yo quiero creer que estalló de amor finalmente. Puede ser que haya muerto, literalmente, del corazón quebrantado a causa del pecado del mundo. Quizás el padecimiento por el pecado humano sea algo más allá de lo que la constitución humana puede soportar. Posiblemente haya aquí un paralelo místico con Génesis 2, 21 y 22. Así como Dios tomó del costado de Adán mientras dormía aquello de que hizo esposa para Adán, también tomó del costado de Jesús, dormido sobre la cruz, aquello de que hizo la iglesia, la esposa de Jesús. Qué interesante. Qué interesante. Bueno. Ok, estamos con algunas interferencias en nuestro internet aquí. Pues bueno, entonces ya tenemos que ir concluyendo. Entonces, según este comentario de un compendio manual que tengo aquí, manual de la Biblia, un compendio manual de la Biblia, dice que el intenso dolor físico y la presión vehemente de la sangre causó que el corazón de Jesús estallara, ¿verdad? Qué tremendo. Bueno, todos estos datos estamos compartiendo con ustedes, amados del Señor, pues creemos que tiene que llegar a nuestro corazón también estos comentarios. Hermana Estela, adelante. Quería mencionar también lo del velo que se rompió. Eso también es muy significativo. El velo se rompió, el que separaba el lugar santo del lugar santísimo, que representa también para nosotros que esa separación que había, para esa dificultad que pudiéramos tener para llegar al Señor, con esto se rompió y ya podemos nosotros tener acceso directo al Padre. Amén. Así es, hermana Estela. ¿Vos quieres decir algo? No, ya no. Ok, ahora lo más importante, ¿cómo aplicamos esto en nuestras vidas? ¿Qué aplicación tenemos que darle nosotros ahora a nuestras vidas? Esto que estamos hablando. ¿Sabían que el apóstol Pablo tuvo como tema encantador de él predicar a Cristo crucificado?
Gálatas 2:20, él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo en mi más. Lo que vivo ahora lo vivo por la fe del Hijo de Dios. ¿Qué tiene que ser el estilo de vida del cristiano? Vamos a quedarnos nosotros con una profunda emoción de lo que hablamos. Oh, qué grandioso Jesús, qué amoroso este maestro, lo hizo por mí, lo hizo por mí. Hermano, desde que yo descubrí toda esta grandeza de sacrificio y cuán horroroso es el pecado, hermano, verdaderamente descubrí mi liberación. Yo no, por eso a veces me pregunto, ¿cómo es posible que uno que dice creer en Jesús, levanta sus manos, le canta, le adora y puede perseverar en desobediencia hacia Él? A veces me quedo con la gran incógnita, va él hoy copado, ¿verdad? Y entiendo, hermanos, que finalmente lo que sucede es que no han comprendido lo que significa la naturaleza de la redención. No significa, no entienden, no comprenden lo que significa la sangre de Cristo y otras cosas más. Pero nosotros, los que verdaderamente comprendemos, hermanos, no podemos quedarnos allí como estamos y seguir disfrutando a la par de aquello que a Dios no le agrada. No es posible, hermano. Nuestro espíritu empieza a inquirir diferente solo a la santidad de Dios. Por eso para ti y para mí, esto tiene que ser más que un hecho histórico, sino una realidad presente y de continuo, hermano mío. No te olvides, todo esto que nosotros hablamos va a tener una gran demanda en el cielo. Y como dice el mismo escritor del Hebreos también, Dios no tendrá por inocente al que pisotea la sangre de su Hijo. Todas estas cosas, cuando yo lo leo, hermano mío, me causa, en serio les digo, temor. Yo tengo terror a veces. Me pregunto, Dios mío, ¿cómo será ese momento en el cielo cuando Dios toma el asunto así como Él dice que no tendrá por inocente al que pisotea la sangre de su Hijo? Entonces, contigo y conmigo ahora es un buen tiempo, hermanos, para reconciliarnos de veras, en serio, con esta cruz, con este Jesús. Y estoy seguro que a partir de ahora tú vas a cantar el himno que siempre cantamos, muy diferente, que vamos a cerrar con este himno, hermanos, nuestro tiempo esta noche, que se llama En la Cruz. En la cruz. En realidad es encantador este himno y uno no quiere soltarlo y siempre quiere cantarlo cuando entiende la naturaleza de la redención. Partir desde Getsemaní, ver todo lo que pasó con Cristo allá en la cruz, hermano mío, hace que cobre más fuerza este himno. Gloria a Dios. Francisco, joven que está allí del otro lado, ¿qué opinión tendrás respecto de lo que estoy hablando? ¿Qué le decimos a los jóvenes con lo que estamos hablando, Francisco? Una cosa muy importante que mencionaste, pastor, es, ¿verdad? Qué temeroso ha de ser estar, ¿verdad?, ante Dios cuando, si es que somos uno de aquellos que pisotea la sangre de su Hijo Jesucristo. Qué miedo realmente. ¿Por qué? Por el hecho de que hay que entender lo que pasó en la cruz. Hay que entender lo que pasó en el Getsemaní. Dios no perdonó a su Hijo. Dios derramó su ira sobre su Hijo. Y si uno pisotea la sangre de ese sacrificio, yo no sé qué tan duro va a ser el castigo que va a recibir esa persona. Pero sí es de temer mucho eso. Hay que llevar en cuenta mucho eso. Que si Él no perdonó a su Hijo en esa cruz de Calvario, tampoco nosotros no podemos pensar que vamos a recibir menor castigo de lo que Él recibió. Y
llevar muy en cuenta lo que Él hizo. Y hay que entender que también, que todo el sacrificio que Jesucristo hizo, ¿verdad? Es para, de cierta forma, hacernos entender el valor del sacrificio de Cristo. Es tremendo en todos los sentidos. Y el valor que su sangre conlleva, ¿verdad? Que puede llegar a salvar. Y nada, animar a cada uno, ¿verdad? A amar lo que Jesucristo hizo. A amar lo que Dios hizo, desde lo que Dios planeó desde la eternidad. Porque nosotros tenemos que entender que Dios puso dentro de nosotros la eternidad. ¿Para qué? El apóstol Pablo nos habla de que nosotros fuimos puestos en esta tierra para buscar de Dios, para buscarle a Él. Y él llega a esa conclusión por el hecho de lo que la Biblia enseña en Eclesiastés, de que Dios puso la eternidad para nosotros. Nosotros fuimos creados para vivir junto a Él, no separados de Él. Y hermanos, y todos aquellos que puedan llegar a escuchar esto, llevemos en cuenta que nuestra vida solamente podrá encontrar propósito e identidad dentro y junto a Cristo, junto a Dios. Por eso hay que amar el sacrificio de Cristo, hay que amar todo aquello que Él hizo. Amén. Amén. Gracias, Francisco, gracias. Qué tremendo, hermana Estela. Bueno, ¿qué puedo decir yo? Que ya no es tiempo de jugar al cristianismo, o sea, ya no es tiempo de que juguemos a ser cristianos. Tenemos que volver la mirada a la cruz. No es tiempo de deleitarnos con un cristianismo que es un poco, digamos, motivacional, que es muy light, no es lo que dice la palabra. Si miramos la cruz, realmente vamos a entender que todo lo que Jesús hizo, lo hizo por amor a nosotros, y que no puede ser en vano, y no podemos pisotear esa preciosa sangre. Es tiempo realmente de volvernos a Él, así como Él tuvo que partir, va a volver por su iglesia, y Él vuelve por una iglesia sin mancha y sin arruga. Así que estemos atentos, estemos entregados a Él. Es importante este tiempo para reflexionar dónde mismo estamos. Si viene Jesús en cualquier momento por su iglesia, ¿iremos con Él? Esa es la reflexión que puedo dejar. Amén. Damos gracias al Señor por esta oportunidad de poder compartir desde este lugar este precioso tiempo y animarles a cada uno de ustedes también que no dejemos en vano ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Es increíble, pero podemos nosotros invalidar en nuestras vidas ese sacrificio, no viviendo en la forma en que Dios quiere que vivamos. Entonces, nuestro ánimo para cada uno de ustedes, mis hermanos que nos están viendo, nos están escuchando, que verdaderamente ese sacrificio, esa sangre que fue derramada en la cruz por nosotros, hagamos valerlo en nuestras vidas, porque eso es el todo de cada uno de nosotros. ¿Por qué no oramos? Pienso que todos necesitamos hacer una oración. Se está compungiendo nuestros corazones. Vamos a orar y decir así: Señor Jesús, qué lindo recordarte así. Pero qué confrontación también para mí. Es así de sencillo, Señor. Mi mente registra tantas cosas que considero muy inapropiados
porque creo, Señor, que te han ofendido con todo lo que yo estoy viendo en mi espíritu y todo lo que hemos compartido, Señor, con este grupo y con este panel hermoso, sino que verdaderamente fue tu sacrificio. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Oh, preciosa sangre de Cristo derramada en la cruz. Bebiste la copa, Señor. Lo hiciste. Lo hiciste, Señor, lo hiciste para mostrarnos, Señor, que tú eres el camino abierto para ir al Padre. Y aquí, Señor, queremos serte fiel. Queremos, Señor, buscarte. Queremos, Señor, también tener una entrega así como tú lo tuviste. Por amor a ti. Entrónate, toma tu lugar en nuestro corazón. Toma tu lugar en mi corazón. Yo te recibo como mi único y suficiente Salvador, Señor y Maestro de mi vida. Guíame en ti. Y gracias, Señor, por ese amor inagotable. Amén.